Bueno, pues buenos días, Elena, qué ilusión tenerte. Bueno, nos apetecía hacer esta grabación juntas, Elena y a mí, porque al final nuestros temas tienen sinergias y bueno, nos conocemos a distancia, la verdad, pero bueno, conocemos nuestro trabajo, nos gusta y queríamos compartir pues esta pequeña conversación entre nosotras para que conozcáis nuestro trabajo, ¿no? Y Elena pues es naturópata y técnica superior en nutrición. Así que si quieres, Elena, cuéntanos un poquito en qué consiste esto de la naturopatía, porque sí que es verdad que hay gente que tiene mucha confusión con el tema o no termina de entender para qué nos sirve, qué diferencias hay respecto a otro tipo de pues, técnicas para estar mejor a nivel cuerpo, alimentación y demás. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Ale. Encantada de estar aquí. Bueno, pues efectivamente, sí, hay un poco de confusión con esto de la naturopatía. En general, cuando le preguntas a alguien qué es la naturopatía, pues te dice, pues suplementación natural, ¿no? O sea, como que se abarca un poco ahí. Pero en realidad, bueno, la naturopatía es algo que es bastante antiguo, de hecho, viene del naturismo y los primeros naturistas, que era como se llamaban antes, lo que pretendían era, a través de técnicas naturales, hacer que la gente tuviera una mejor calidad de vida y sobre todo prevenir la enfermedad. O sea, realmente la naturopatía lo que intenta, el objetivo primordial es la prevención, aunque siempre llega la gente a consulta cuando ya tiene una dolencia, cuando ya ha pasado por un montón de médicos. Entonces, a día de hoy, si lo transportamos al momento presente, para mí la naturopatía es un tipo de terapia, vamos a decir, que lo que a través de técnicas naturales, pero no solamente la suplementación, de hecho, una de las cosas importantes dentro de la naturopatía es fijarse en la dieta de la persona. O sea, que esa es la base principal. ¿Qué está comiendo? ¿Cómo está comiendo? Eh, ¿Cuántas comidas hace al día? O sea, eso todo hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, por supuesto, sí se trabaja con suplementación natural, pero con otro tipo de técnicas también, como pueden ser las flores de Bach, que va más a trabajar la parte emocional, eh, incluso terapias con agua, como pueden ser saunas, baños calientes. eh, Se habla también de movimiento físico, o sea, al final se trata de ver a la persona de una manera holística o global, en la que se tiene en cuenta tanto el físico como la parte mental y la parte emocional, porque al final todo va a repercutir sobre todo. Entonces, pues es un poco así. Claro, sí, sí es verdad que tenéis muy en cuenta también el cómo, ¿no? Que muchas veces cuando tú vas a un nutricionista te dicen, oye, pues esta dieta o tienes tanto de grasa, tanto de músculo, este es tu peso, está más localizado aquí o allá, pero es verdad que les falta mucho la parte de, oye, pero ¿desde dónde lo estás haciendo, no? O meterte más incluso en la parte psicológica de por qué momento vital estás pasando, porque es que eso muchas veces ni te lo preguntan, ¿sabes? A lo mejor no saben si, no sé, incluso has tenido un posparto bueno o malo, si estás pasando un pequeño bache emocional, si estás con un tránsito, ¿no? De trabajo, de lo que sea, que todo esto al final nos genera también ansiedad, ¿no? Que yo creo que o sea, hoy en día hay mucha gente que come por ansiedad, bueno, siempre, ¿no? Yo creo. Y luego también, no sé si tú trabajas el tema de patrones, de, por ejemplo, pues lo que hacían tus antepasados, se repite, o eso en la naturopatía no se trabaja. Sí, sí, se trabaja. A ver, claro, esto es importante, que eso tiene de trasfondo una base muy psicológica, efectivamente. Es decir, ya, o sea, sí puedes llegar al tema de antepasados, pero ya yéndote a cómo comías tú cuando eras pequeño, ¿no? O sea, de dónde vienes, cómo te han presentado la comida, te han obligado a comer o no, te han recompensado, por ejemplo, con azúcares o no. Eso es súper importante para saber cuál es nuestra relación con la comida. Entonces, sí, o sea, volviendo un poco a esto que has comentado de pues cuando vas al nutricionista que te da una dieta y tal cual, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí cuando viene gente que quiere perder peso, lo primero hay que ver por qué no está perdiendo peso, porque hay muchísimos casos de gente que come poco, no se alimenta mal tampoco a simple vista y no pierde, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde está el bloqueo en el cuerpo? Entonces hay que ver si hay un bloqueo metabólico o hay una parte emocional que está produciendo un bloqueo y por eso no estoy perdiendo peso. Entonces, claro, eso se tiene en cuenta. A mí personalmente no me encanta mucho trabajar con dietas al uso, es decir, vale, pues tienes que comer 100 gramos de proteína, 50 de hidratos, ¿no? O sea, porque creo que son tipos de dietas que no se van a sostener en el tiempo. O sea, al final, eh, a mí me gusta mucho dar, o sea, como hacer una especie de reeducación, vamos a decir. O sea, intentar enseñar a la persona cómo tiene, o sea, por qué tiene que comer ciertos alimentos y por qué otros le van a producir una inflamación o un bloqueo, ¿no? Y creo que desde ahí, cuando la persona entiende el por qué, es mucho más fácil que haya una adherencia a la manera de comer, que si yo le digo, oye, tienes que comer hoy judías con patatas, porque si no. O sea, igual que con la suplementación. Cuando yo mando una No, suplementación, siempre intento explicar por qué le va a venir bien esa suplementación, ¿no? O sea, no te mando esta claro, pastilla y chao. Eh, claro. sí. Claro, sí, sí, es que es fundamental entender el porqué. O sea, y luego, claro, a nivel metabólico, cuando dices, o sea, ahí, ¿qué casos te has encontrado normalmente cuando esa persona está comiendo poco, no adelgaza o está bloqueada, ¿no? ¿Pedís analíticas siempre antes de empezar vuestros tratamientos o más o menos un poco el proceso para que se entienda cuando yo acudo a ti y empezamos de cero? Mm. A ver, generalmente cuando la persona llega en ese punto, suele tener analíticas recientes, que siempre ayudan. Si no las tiene, hombre, pues sí, si podemos partir de la analítica, sí, o sea, cuantas más pruebas, más al grano vamos a ir, ¿no? Muchas veces también, cuando hay muchas dolencias intestinales, también trabajo con analíticas de microbiota. Pero sí que es cierto que con la sintomatología se pueden ver muchas cosas. Entonces, cuando una persona llega en ese punto, generalmente hay un bloqueo ahí a nivel de los órganos que depuran. O sea, ahí generalmente, pues a lo mejor puede ser una persona que, eh, por ejemplo, ha entrado en menopausia, tiene un problema tiroideo, a lo mejor está tomando alguna medicación. Entonces, claro, primero, la parte hormonal influye muchísimo, sobre todo en nosotras. Por ejemplo, la tiroides con los temas de peso es compleja. Cuando entramos en menopausia también hay una complejidad porque nos cambia todo el sistema hormonal. Y luego, gente a lo mejor mayor que está tomando mucha medicación, ahí nuestro hígado al final se sobresatura y también hay que tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, ahí pues se trabajaría comenzaríamos intentando limpiar un poco, desbloquear esos órganos que eliminan los tóxicos para que el metabolismo empezara a funcionar un poco mejor. O sea, generalmente cuando una persona no adelgaza y ha hecho miles de dietas y no come mal y come poco, ahí hay un bloqueo a nivel metabólico y de órganos de depuración. Entonces siempre hay que empezar por intentar oxigenar o limpiar el organismo para que empiece el movimiento. Vale, que esto normalmente entiendo son personas que tienen sobrepeso, que a veces estamos en un mundo donde parece que hay que tener un canon de peso, que si no pesas Total. menos de 50, ¿no? O sea, que al final es eso, que es entender también que cada uno tiene ya de por sí sus características, que hay gente que Mm, pretende llegar a ser Giselle Bündchen, ¿no? Cuando, oye, tienes unas características que puedes estar mucho mejor, pero no hace falta llegar ahí, ¿no? Entonces, que no sé si a ti te habrán llegado en consulta más personas por el tema de, oye, quiero estar bien conmigo porque realmente creo que hay cosillas que no me sientan bien, ahora que hay mucho tema con alergias, tema del mm, gluten, celiaquía y tal, o también, o más personas que realmente es porque quieren perder peso, porque han probado millones de técnicas que tienen un sobrepeso importante y dicen, pues voy a acudir a esto, porque a lo mejor realmente desde este punto de vista holístico voy a mm, encontrar una solución que me va a permitir desbloquear todo. mm. A ver, no. En general me llega más gente que se quiere, o sea, que hay una dolencia detrás y se quiere Vale. sentir. Y que ya de rebote pierdo algo, ok. Sí que tengo algunos casos de gente que de repente me dice, mira, es que
Pues desde hace 5 años, pues por ejemplo, a raíz de después del parto, o he tenido una operación y me he inmovilizado y de repente he cogido peso, ¿vale? Hay algún caso Vale, tengo de estos que me dicen necesito bajar 10 kilos, ¿vale? Pero porque no me encuentro bien, o sea, no porque quiera efectivamente pesar 50 kilos, a lo mejor es una persona, pues yo que sé, que en 65 se encuentra bien. Eh, no necesariamente el hecho de me quiero volver a estar delgada, sino va más por el hecho de decir, jolín, es que me ha pasado esto y no soy genial, yo, ¿no? Es como no soy yo y no sé qué es lo que ha pasado. Entonces sí que es verdad que son circunstancias muy concretas, por ejemplo, estas dos, después de una operación, donde muchas veces pues la anestesia X o te han dado una medicación después de la operación, luego después del parto, bueno, pues sabemos que también pasan muchas cosas a nivel interno, entonces hay a mujeres que efectivamente de repente, boom, engordan un montón. También hay mujeres que pierden mucho peso, por ejemplo, después del parto. Entonces, ahí pues es lo que vamos a trabajar es un poco volver a regular el organismo, no tanto genial, bajar de peso, sino sí, ese es tu objetivo, pero ¿desde dónde? ¿No? Entonces, el desde genial. dónde es la parte importante, porque al final va a conseguir eso, pero sobre todo volviendo a sentir que tiene un equilibrio, ¿no? Ujú, total. No, me encanta. Además es que está muy conectado a lo que hago yo, que al final, bueno, para los que no me conozcáis, yo hago interiorismo Feng Shui, que al final se trata de armonizar casas, entender ese espacio, ¿no?, que nos rodea y armonizarlo a través de los 5 elementos, madera, tierra, fuego, agua y metal, materializados en colores, materiales y formas. Y me ha encantado lo que has dicho, el tema de prevención, porque en realidad yo también trabajo mucho desde ese punto, ¿no? De decir, oye, no tienes que estar fatal, fatal, fatal en tu casa para que hagas cambios, sino, oye, voy a tener la información de mi casa, la información energética de mi casa y vamos a ver cómo equilibrar todo eso, porque además con una de las escuelas clásicas del Feng Shui, que es la del Shuang Kong, de las estrellas voladoras, bueno, de energías estáticas y dinámicas que están en nuestra casa, pues vemos mucha información también relacionada con enfermedades de salud, donde, oye, pues con ese equilibrio que te rodea, porque está ya científicamente demostrado que los espacios nos afectan, para bien o para mal, y hay una manera de entender que ese espacio nos puede dar, ¿no?, más vitalidad, hacernos sentir mejor y, bueno, pues conectarnos también más con la naturaleza, porque nos hemos desconectado. Entonces sí que es verdad que estamos volviendo a las sabidurías antiguas, ¿no?, que tú decías que esto también es algo antiguo. Nos hemos desconectado muchísimo al final de todo, porque vivimos en un piloto automático que ya nos repercute en todo, en la salud, pero a todos los niveles. Entonces sí que es verdad que en Feng Shui pues sí se trabaja mucho también en salud. Hay un sector dentro de las 8 aspiraciones vitales, que es el sector de la salud y la familia, donde ahí pues también, si no está bien equilibrado ese sector, pueden surgir ciertos bloqueos. Si, por ejemplo, ese sector no está relacionado a lo mejor con la cocina de manera correcta, pues hoy al llegar a casa también puedo sentir más ansiedad. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo ¿no?, todo al final está unido. A mí lo que haces me encanta porque yo tengo clientes también que no solo, pues oye, al final el que le gusta el bienestar, el que le gusta estar bien, quiere intentar, ¿no?, pues tener todas las patas de su vida lo más equilibradas posibles, que ahí está el reto, de tener equilibrio, porque al final vamos probando cositas, pero yo creo que hay que ver lo que a uno le sienta bien y quedarse en eso, ¿no? Y bueno, pues en el caso de la naturopatía me parece súper interesante que, bueno, es ese punto de vista 360 donde cuidas, pero con una conciencia, ¿no? Y lo mismo en el hogar, o sea, cuidamos el hogar no decorando porque sí, no distribuyendo porque sí, sino entendiendo qué es lo que pasa en esa casa, ¿no? Diagnóstico, como digo yo, la radiografía, las capas energéticas de tu casa y a partir de ahí vamos trabajando. Trabajamos también las orientaciones de cada persona. Supongo que a ti también te habrá llegado gente con el tema del sueño, ¿no? Por ejemplo, o no. Un montón, ¿no? Muchísima, muchísima. Y me parece además súper interesante lo que dices, porque de hecho muchas veces estamos en consulta y me dicen, pues que últimamente no duermo bien o tengo un montón de estrés en el trabajo y claro, de repente llegamos a
bueno, y es que no tengo, o sea, tengo la casa hecha un desastre, o sea, es como que todo efectivamente va unido. O sea, cuando hay orden en casa, hay orden en ti, cuando hay orden en la alimentación, hay orden en ti. O sea, como que esa parte es súper interesante. Y lo que me dices del sueño, un montón de gente y que simplemente, o sea, sin hacer nada ni tener ni idea de Feng Shui, que me digan, pues he cambiado la cama tal y estoy durmiendo mejor. ¿No? O sea, solo con tonterías así. O sea, que imagínate, con el trabajo que haces tú, no me quiero imaginar lo que puede cambiar la Sí, armonía de una persona, claro. sí. Y cuéntame, porque claro, en tanto tu mundo como en el mío, que siempre hay sinergias, pero ¿qué mitos te has encontrado tú o que personas que te habrán llegado a ti pensando una idea que luego les has dicho, pues mira, no, esto no es así? No sé si te ha pasado mitos, por ejemplo, de temas de alimentación o sueño o salud en general, vitaminas, suplementación, que se escucha mucho y que la gente al final lo hace como una Biblia y dices, pues ten cuidado porque yo pienso que cada día hay que personalizar todo más, pero bueno, algo que te haya chocado más, luego te cuento yo de mi mundo, mitos que hay. Mm. Eh, mm, bueno, a ver, lo que me pasa muchas veces, no sé si mitos como tal de me tomo esto porque dicen que es bueno, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa? Que ahora hay tanto acceso, hay un acceso tan fácil, que ese es el problema de que la naturopatía no esté eh, oficializada, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que yo puedo encontrar suplementos en cualquier sitio. O sea, yo puedo entrar en el supermercado y tengo suplementos. Mm, Y claro, es como, pues si esto lo venden aquí y lo puedo coger, pues será que es bueno, ¿no? O el rollo de, es que como es natural, claro, pero de repente me he encontrado gente polimedicada que está tomando suplementación para dormir con plantas medicinales que muchas de ellas tienen interacción con cosas que se toman. Y ostras, eso, claro, no lo sabe. Entonces, claro, por eso a mí me parecería realmente importante que en un momento dado, digamos, vale, esto es oficial y no lo puedes comprar en un supermercado, porque es que no todo, o sea, es decir, por ejemplo, en ese caso en concreto de los productos para dormir, a ver, si te compras un colágeno, pues bueno, será mejor o peor, que claro, eso también, no va a ser igual el colágeno en el supermercado que el del el laboratorio X, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, ok, no tiene en general ninguna contraindicación. Pero, por ejemplo, las plantas para dormir, sí. Con la cantidad de gente que me has comentado antes lo del sueño, que se está tomando pastillas para dormir, eso no se puede combinar, por ejemplo. Ahí puedes trastocar mucho a la persona. Entonces, eso me ha pasado un montón de veces y luego, por ejemplo, con los aceites esenciales que se utilizan mucho, no sé de ujú, hecho si tú los utilizas también, porque para los espacios eso como que muchas veces también se utilizan, eh, pues gente que los usa también como no deben usarse, porque hay que tener cuidado. O sea, al claro, final, si te pasas con el aceite esencial, llega a ser neurotóxico. Te claro. pueden producir mareos, náuseas. O sea, lo que me ha pasado es eso, ¿no? Que efectivamente uso esto porque me han dicho que es bueno, uso esto porque me han dicho que relaja. Vale, pero ¿cuánta cantidad te estás tomando? ¿Cuál es tu caso particular? Entonces, bueno, pues por ahí sí, efectivamente, hay que tener cuidado porque no todo vale aunque sea natural. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y luego en manos de qué profesionales nos ponemos, ¿no? Que ahora, como se ponen de moda muchas cosas, la gente también va picando y probando cualquier cosa, se pone en manos de gente que no es tan experta y luego, pues bueno, igual también vuelven a desengañarse, ¿no? Y a decir, ay, pues no. Entonces, total, sí. No, no, te lo digo porque, claro, es que como hay una locura y un boom con la alimentación, cada año ahí aparece una dieta nueva. Por ejemplo, este año o desde hace 2 años ha sido el boom del Ozempic, la gente pinchándose para quitarse, y dices, pero qué burrada, pues eso te está destrozando el páncreas, ¿no? Mm, Y bueno, sí, 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 pues está muy bien saberlo. Yo, por mi lado, es verdad que mitos, siempre hay un mito con el tema de los espejos, por ejemplo, que la gente te ya, dice, no puedes ujú, poner espejos en la puerta de entrada, porque tal, porque entonces la... Y digo, vamos a ver, el espejo es elemento agua y el espejo al final, dentro de que es un elemento muy yin,
hay que saber ubicarlo, ya está. O sea, hay que saber dónde se necesita más agua. A lo mejor en la puerta de entrada sí se puede perfectamente poner el espejo, porque por la información que hemos estudiado en el plano, sí se puede potenciar un poquito con el elemento agua y ahí el espejo no hay ningún problema, incluso reflejando la puerta, ¿no? Pero, como decíamos, tema personalización, cada caso es único, cada persona que habita la casa es única. Hay 8 tipos de casa. Yo mi libro, no sé si lo conoces, Elena, 8 pasos para armonizarte, que ahí cuento un poco pues qué tipos de casas existen en función de las 8 orientaciones, pues hay 8 tipos de casa y ahí también vamos trabajando luego cada sector en concreto dentro de esas casas, ¿no? Mm. Y luego el tema de las plantas también, ¿no? Hay gente que pues voy a poner plantas por todos lados porque esto es buenísimo. Bueno, las plantas también pertenecen al elemento madera y hay que trabajar dónde voy a poner esas plantas, ¿no? Entonces, pues sí que es un trabajo bastante detallado y hay que saber bien, pues eso, a través del plano. Yo lo que necesito es el plano, año de construcción, última reforma, dirección y fecha de nacimiento de los habitantes y ahí ya pues vamos entendiendo, ¿no? La configuración. Así que sí, bueno, es bastante complejo. O sea que y el tema del sueño, volviendo a lo del sueño también, efectivamente yo me encuentro con gente que está estresadísima por todo, ¿no? Que yo siempre digo, a ver, la casa es una pata más, no porque tu casa esté mal, que está Claro. mal, influye todo, influye el nivel de estrés que tengas, el trabajo, las responsabilidades que tengas, ¿no? Las relaciones, cómo están. Pero bueno, como todo eso se ve también en la casa, pues también una casa mal donde hay una energía estancada, una energía bloqueada, donde a ti no te gusta lo que ves, cuando llegas a casa y te rechaza, pues te va a provocar también que comas peor. O que en un momento dado llegues, abras la cocina y tengas ansiedad y no sé qué, y no sepas ni lo que tienes. O como no te gusta estar en casa, pues no te apetece cocinar, no te apetece preparar platos bien elaborados, no te apetece consumir productos, ¿no? Donde hay que dedicarle un tiempo. O sea, que todo eso al final cuenta. Entonces, bueno, a mí hay una frase que me encanta que es nuestro templo, ¿no? Que es tenemos un templo que es nuestro cuerpo, que a la vez vive en un templo llamado hogar. Y entonces todo esto hay que trabajarlo. O sea que bueno, muy interesante. No sé si nos quieres contar, Elena, algunos trucos, bueno, más que trucos, porque la palabra truco ya no hay trucos, ¿no? Pero consejos generales para que sí que se pueden aplicar un poquito a todos para sentirnos mejor a diario, de lo que sea, que puede ser el sueño, que puede ser desde una rutina de la mañana, una rutina de la noche, que a lo mejor nos sienta mejor y tengamos en ese día un poquito más de energía vital, que yo, por lo menos con mis clientes, es lo que trato de buscar, esa pequeña energía vital, pues algo que tú consideres que nos puede ayudar. Vale, a ver, pequeñas cosas fáciles. Sí, fáciles. Bueno, pues por ejemplo, por la mañana hay una rutina muy interesante que de hecho viene de la parte oriental, por lo que yo me he ido enterando y me han ido contando, que es lo de tomarte un vaso de agua en ayunas templada, o sea, agua caliente. Si le añadimos un poco de limón, mejor, porque eso lo que va a hacer es limpiarnos de toda la mucosidad que se ha ido acumulando durante la noche. Y además, prepara el intestino para recibir alimento. Entonces, si es una buena, por ejemplo, gente que le cuesta más ir al baño y tal, hay mucha gente que me ha dicho, desde que hago esto, voy mucho mejor al baño, por ejemplo, solamente con esta tontería. Sí es cierto que hay mucha gente que tiene como la costumbre de levantarse y desayunar. Es ideal esperar un poquito, porque claro, o sea, el cuerpo está durmiendo, el intestino ha estado relajado, entonces de repente levantarte y ya comer no es lo ideal. Entonces, por eso, el vasito de agua y a lo mejor esperar, yo que sé, 15, 20 minutos como mínimo y ya comer algo, eso sería lo ideal para que el intestino funcione mejor. Genial. Y, por ejemplo, por la noche, pues algo que es verdad que se dice un montón, pero es que es totalmente real y a mí me ha pasado personalmente y también con clientes, el hecho de intentar dejar el teléfono a un lado un ratito, o sea, no tiene que ser 3 horas, 2 horas, pero una hora, ya está, se acabó, dejar el teléfono y desconectar un poco de todo ese barullo de pensamientos, de imágenes, de cosas, de bombardeos, de eso, cambia totalmente la manera en que te metes en la cama. Y por supuesto, el teléfono o los dispositivos electrónicos
que no Vale. haya en la habitación. Que no estén O o sea, sí, que no estén. eso igual. De hecho, hasta me encontré un caso hace poco de una persona que le acaban de regalar un smartwatch que te dice todo el proceso de sueño y tal. Y bueno, pues las 2 primeras noches me dice, Jolín, es que llevo 2 noches que me despierto a las 2, a las 4, a las 6, así, boom, boom, boom. 2 noches seguidas. Bueno, pues se quita el reloj y del tirón. Claro, Y resulta que, claro, este tipo de relojes van mandando como pequeñas vibraciones que nosotros no nos enteramos, pero claro, si eres muy sensible, o sea, te puede despertar, pero qué curioso que es que justo a las mismas horas y se lo quita y ya no le pasa. O sea total. que estamos muy acostumbrados también, los cascos inalámbricos, todo este tipo de ondas que no les hacemos caso porque realmente no lo sentimos, sí que es verdad que es lo que siempre decimos, ¿no? La tecnología hay que usarla para lo que hay que usarla, pero hay un sobreuso de esta tecnología. Entonces, sobre todo cuando nos vamos a ir a dormir, intentar un ratito antes eso, desconectar la tecnología, bajar luces, o sea, preparar un poco al cuerpo para el descanso y para entrar en el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos hace relajarnos. Fijarnos, claro, total. Sí, yo esto que acabas de compartir, yo también lo comento, que no tiene nada que ver, digamos, con el interiorismo como tal, pero es de sentido común que al final esas vibraciones, ahí hay una energía que nos está repercutiendo constantemente y por supuesto hace que nos destroce pues todo lo que tiene que ver, ¿no? con la vibración alrededor y que no nos deja reposar. Estamos sobreestimulados, es que es inevitable que no podamos dormir. Sí, y luego lo del agua, te quería preguntar por el agua, porque, a ver, yo vivo en Madrid y siempre se ha dicho que el agua es buenísima en Madrid, ¿no? Que grifo, Mm. pero es verdad que el agua hay que filtrarla mucho y demás. Tú siempre recomiendas usar un filtro, conoces el agua Kangen, ¿no? Además, supongo también Sí, de Japón. sí. Y claro, cuando una persona a lo mejor no puede invertir en un aparato para filtrar correctamente, no tiene tantos medios, ¿no? Porque al final el agua que tienes, la potable, es potable, pero eso no significa que sea maravillosa para el cuerpo. Y ahí, bueno, ¿qué ideas puedes dar? A ver, es que claro, el agua Kangen es maravillosa, pero es verdad que es bastante cara. Pero tienes filtros que son baratos y que filtran muy bien. Por ejemplo, los filtros Irisana Ujú. es un filtro que tú pones directamente en el grifo y te filtra no solamente cal, sino te filtra metales, te filtra un montón de residuos. Luego aparte tiene cerámicas que ionizan el agua y estos salen como a 40 euros o algo así. O sea, es bastante Ah, económico. El filtro se cambia cada 6 meses más o menos, que el cambio de filtro es muy barato. O sea pues que, eso no lo conocía, qué bueno. pues mira, este está muy bien. A ver, luego tienes jarras, pero a mí el filtro me parece primero que no te ocupa espacio porque lo tienes enganchado directamente al grifo. No es una cosa muy enorme, o sea que, vamos, que está bien a nivel estético, por ejemplo. Y luego también tienes para la ducha, que eso es súper interesante para gente que tiene problemas de piel. Dermatitis y todo esto, claro, Es una buenísimo. pasada, por ejemplo, el de la ducha. Y ya te digo, este filtra bastante, pero bueno, tienes otras marcas, ¿eh? Yo trabajo con ellos porque son los que conozco y bueno, cuando trabajaba en herbolarios ya me lo presentaron y me gusta bastante porque ya te digo, filtra un montón. Qué Entonces, bien. sí, yo recomiendo, porque efectivamente es lo que tú dices, el agua en sí, bueno, seguro que hay que filtrar, tiene un montón de cosas que son nocivas, pero aparte son las tuberías por donde va ese agua. Claro. Entonces, claro, yo mínimo una jarra, pero sinceramente me parece más económico coger el filtro directamente, Sí, porque sí, sí. eso no lo tienes que cambiar, no se te va a estropear. Entonces, yo intento recomendar que la gente filtre, sí, pero sí que es verdad que hoy en día eh, yo creo que cada vez más se está creando conciencia de que efectivamente el agua de Madrid no es tan maravillosa como Maravilloso. siempre se ha dicho, efectivamente, sí, sí. Porque desde Genial. luego que sí que prefiero agua de grifo que agua mineral, ¿eh? Cuidado ahí también.
que la De gente botella, ¿verdad? mineral, agua mineral. Mm, Sí, yo también, yo soy partidaria que si tienes que elegir, porque al final eso está embotellado desde hace mucho tiempo, además, no sabes toda la cantidad de cloros que le han metido, está dentro de un plástico al final. Y sí, sí, el agua, sí, el agua, vamos, yo creo que estamos en un nuevo paradigma con ese tema, que se va a descubrir mucho más y que va a haber más conciencia, porque yo creo que hay mucha gente incluso que tiene dolores, ¿no? O enfermedades solamente por el tema del agua. sí. Ya te renuevas el agua y te cambia muchísimas cosas, ¿no? Y Mm. bueno, pues sí, sí, es un elemento muy importante, un elemento muy importante. Pues nada, Elena, ¿dónde podemos encontrarte? Dinos un poco tus datos de Instagram y demás. Pues en Instagram es Elena Pulido, guión bajo naturopatía. Y bueno, pues estoy justo en el proceso de cambiar la web. Vale, Que genial. aparecerá dentro de Instagram, pero hasta Vale, vale. ahora tenía una marca que era Dun Naturopatía y ahora estoy en el proceso de hacer marca personal y ya va a ser Elena Pulido. Entonces, bueno, aparecerá en Instagram en breve, que estamos acabando. Genial, genial. Y nada, a mí me podéis encontrar en alejandrabalas.com o @fengshui_Madrid también en Instagram. Y nada, ahí colgaremos esta reunión que hemos tenido Elena y yo. Así que nada, muchísimas gracias, Elena. Me ha encantado todo lo que nos has contado y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Alejandra. Gracias.